Bienvenidas y bienvenidos a Vanguardia Educativa, el podcast del Instituto de Formación Docente Continua San Luis. Hola, bienvenidos a otro capítulo de Vanguardia Educativa. En este caso estamos con Luciana Sopi, que es profesora del Instituto de Formación Docente Continua en el área de acompañamiento, y queremos conocer un poco más acerca de esta propuesta. Bueno, nosotros somos un equipo de profesores que integramos el área de acompañamiento estudiantil, promovemos muchas diversas acciones para fortalecer lo que son las trayectorias académicas de los estudiantes, buscando que tengan un recorrido exitoso a lo largo de sus carreras. Somos un equipo que integramos desde áreas de pedagogía, psicología, ¿no? En el caso mío soy licenciada en psicopedagogía y buscamos diferentes líneas de acción para atender diferentes problemáticas que por ahí pueden ir surgiendo, ¿no?, en el proceso de aprendizaje que tiene un estudiante de nivel superior y fortalecer sus habilidades, ¿no?, o capacidades en busca de nuevos aprendizajes que implica el nivel superior, ¿bien? Profe, entonces, primero bienvenida, no pude darte. El área de acompañamiento no es una materia, no es una carrera, sino es un área específica que acompaña alternativamente a lo que ya se hace en el profesorado, digamos, de este proceso, digamos, de aprender a escribir o de aprender a leer en el nivel superior. Aparte tenemos este espacio, que es un espacio institucional del IFDC, a donde los chicos pueden acudir, por ejemplo, para adaptarse a la vida en la educación superior, porque no nacemos sabiendo, por ejemplo. Exacto, es un espacio, una área relativamente nueva, donde los equipos directivos vienen peleando hace tiempo, los cargos de diferentes profesores de forma interdisciplinaria para atender a todas las problemáticas de acompañar a los diferentes estudiantes, que sabemos que son muy diversas. Y en general acompañamos a todos los diferentes equipos dentro del instituto. Tenemos relación con el equipo directivo, con los diferentes profesores en las diferentes áreas, que también a veces nos derivan estudiantes, porque ellos ven que los van acompañando y hay algún punto donde no están pudiendo ellos acompañar del todo, o hay alguna problemática que les escapa, entonces hacen las derivaciones los mismos profes o los mismos estudiantes a partir de diferentes estrategias que nosotros proponemos. Una de ellas son los talleres. Realizamos especialmente talleres en primer año, que es donde nuestro fuerte es primer año, para que conozcan esta área. Sabemos que el primer año es el mayor grupo de estudiantes que abandonan. A veces en esa primera recorrida, nuestro objetivo, uno de ellos, es que no abandonen el nivel superior y que en cuanto se encuentren con algún obstáculo puedan de alguna forma ir incorporando algunas herramientas para poder sortearlo mejor, ¿no?, o que puedan avanzar. Los talleres son algunos, ¿no? Hacemos talleres de exámenes finales, talleres de estudiante estratégico. A la vez hemos hecho talleres con estudiantes de nivel secundario y por eso a veces nos empiezan a conocer antes de ingresar. Claro. Cuando hacemos talleres de orientación vocacional o cuando trabajamos en puertas abiertas, ya nos empiezan a conocer un poquito. Hay estudiantes que ingresan con esto de que saben que en el instituto hay un área de acompañamiento estudiantil, que sabemos que es una gran carencia que hay en todas las instituciones, que por ahí no hay equipos de psicopedagogos o de pedagogos pudiendo acompañar estas trayectorias en niveles más bajos, ¿sí? O sea, la verdad que esté este espacio en el instituto es sumamente importante, porque también lo auspician desde las leyes de educación nacional, que existan, digamos, estos espacios que acompañan las trayectorias escolares, especialmente después que se obligatoriza la escuela secundaria, ¿no? Uh-huh. Entonces es fundamental. Después les van a aparecer los contactos al correo del área de acompañamiento estudiantil para que se puedan contactar los estudiantes del IFDC o estudiantes que estén interesados también a futuro con respecto a la oferta académica y qué espacios va realizando, ¿no?, el área de acompañamiento estudiantil. Una cosa particular que yo recuerdo del área de acompañamiento de mi trayectoria como estudiante en el IFDC es el espacio de los estudiantes tutores. Me acuerdo de compañeros y compañeras de años avanzados a los que vos podías ir en un aula, en el momento en donde teníamos presencialidad, a un aula en donde ellos te ayudaban a familiarizarte con el material de estudio, a poder elaborar estrategias de cómo abordar una temática, un contenido disciplinar.
¿De qué se trata esto? ¿Esto también forma parte del área de acompañamiento? Exacto. Los estudiantes tutores o tutoría de pares, como le decimos nosotros, el nombre que se le corresponde, es también, depende del área de acompañamiento estudiantil, ¿no? Así como también hay profesores que se han encargado también de acompañar a estudiantes que presentan alguna dificultad, entonces necesitan algún acompañamiento específico, como pueden ser los profesores de lengua de señas o el profesor que traducía los materiales no para los alumnos ciegos, ¿no? Que hubo en el instituto, que también el instituto buscó, digamos, profesores para acompañar estas trayectorias en el caso de que se las necesitó, ¿no? Otra de las áreas es el acompañamiento personalizado. En mi caso, por ejemplo, realizo acompañamiento personal con estudiantes que tienen problemáticas específicas a nivel pedagógico o académico con algunas materias, entonces nosotros hacemos atención personalizada en esos casos, ¿sí? Por ejemplo, un estudiante que tiene... Digo, porque para poder ir al área de acompañamiento no es que, por ejemplo, no sabes estudiar o tenés problemas para aprender, sino, digo, pueden suceder múltiples situaciones que impliquen que vos, por ejemplo, frente a un contenido específico, no puedas o por eso no sepas es qué hacer. interesante estas modalidades que va adoptando, claro, porque realmente son muchas y cada vez más. Algunas son en grupo, en conjunto, otras no, otras trabajan con individuos porque la persona lo necesita o los profesores también detectan que necesita cierto apoyo y ofrecen la posibilidad de contactar a las profesoras. Y exacto. También, por ejemplo, del área de lo afectivo, ¿no? Sabemos que muchos de nuestros estudiantes son padres de familia, trabajan o tienen otras obligaciones y se encuentran haciendo un trayecto académico que les es muy complejo. En esos casos, a veces nosotros hemos hecho derivaciones con atención psicológica en diferentes hospitales de día de San Luis y estamos en contacto con el Colegio de Psicólogos. Es decir, que nosotros hacemos derivaciones para apoyo específico, ¿sí? Y hacemos seguimiento de esas derivaciones para estudiantes que, por ejemplo, necesiten algún tipo de medicación extra, ¿no? Para poder hacer el trayecto académico, ¿bien? Esa es también una área, ¿no? Desde el área de la psicología. Estuvimos con una profesora que es psicóloga y ella hacía la atención psicológica, pero desde el lugar del acompañamiento, ¿no? Todo lo que es clínica, nosotros hacemos las derivaciones por fuera, ¿no? Eso es importante remarcarlo. No es que hay atención, digamos, desde el lugar desde la clínica, sino que lo que tiene que ver con el lugar desde un estudiante que necesita un acompañamiento muy específico, se hacen derivaciones, ¿bien? Me hace pensar esto en la pandemia, ¿no? Acabamos de transitar una situación que en muchos aspectos fue bastante traumática para todos y nos pasó muchas veces, digamos, de encontrar como estudiantes a compañeros y a compañeras que estaban, digamos, en situaciones, digamos, de agotamiento, de estrés, de sentir que no podían, de angustia. Exacto, el aprendizaje a través de los medios virtuales fue bastante complejo, especialmente para los estudiantes que no venían con herramientas para desenvolverse en la virtualidad, ¿bien? En esos casos, nosotros también, parte del equipo del área de acompañamiento, trabajamos como profesores en alfabetización académica, que es una materia de primer año para todos los profesorados, donde brindamos efectivamente esas estrategias o habilidades para todo lo que tiene que ver con desenvolverse en trabajos escritos, ¿no? En exposiciones orales, que exigen todas las demás áreas disciplinares y de la práctica docente. Entonces, en esos casos, lo que nosotros hemos hecho es encuestas a ver qué hacen los estudiantes desde sus espacios, desde el hogar, si tienen o cuentan con material tecnológico. Nos contaban muchos problemas frente a algunas materias, donde, por ejemplo, algunos equipos docentes, la forma de organización de las clases le era bastante compleja. Por ejemplo, nosotros solicitamos que se promuevan clases semanales, que se graben, que se puedan subir dentro de las aulas virtuales. Creemos que es fundamental que el docente pueda grabar las clases. Casi ven como un nexo también desde el área, desde los requerimientos de los y las estudiantes hacia los docentes, porque también estábamos tratando de ajustarnos todos a este proceso, digamos. Exacto. Entonces sirvió como un proceso de comunicación, de nexo de comunicación que fue muy útil. Y bueno, y acompañar también a todos los grupos en el momento que estábamos atravesando, que a su vez también de dinámico iba cambiando. Exacto, o sea, que hubo tal cual. Ajustando algunas estrategias, ¿no? Sí, igualmente también a partir de los procesos de articulación que promueve el instituto dentro de las asignaturas o dentro de las materias,
con otros profesores. También nosotros promovemos todo lo que tiene que ver con técnicas, que tienen que ver con el proceso de escritura, ¿no? Entonces otros profesores nos dicen, bueno, ¿qué tipo de trabajo práctico o escrito debo solicitar en alguna materia? ¿Cómo lo hago? Nosotros promovemos todo lo que es el trabajo de rúbricas o escritura en proceso, es decir, promovemos que los estudiantes en las diferentes materias, cada vez que tengan que escribir o escribir trabajos, que a veces sabemos que es muy complejo, porque tienen otras obligaciones en las otras materias, sí sean escritos en proceso, que sean revisados por el profesor. Entendemos que no es un escrito que queda en el momento, sino que hay diferentes etapas que lleva ese escrito. Y lo mismo para la expresión oral, ¿no? Esto de seguir preparando o auspiciando desde las diferentes materias estrategias para ese estudiante que el día de mañana se va a enfrentar a las aulas cotidianamente y debe sortear formas de expresarse oralmente, de la oratoria, cómo preparar esas clases. A veces sacarse el miedo, ¿no? Sí, que tienen en general desde el primer año. Y bueno, y ahora pienso también que va a ser especialmente complejo, ¿verdad? Porque el año pasado fue adaptarnos a toda esta situación de pandemia, muy encerrados, un poco menos encerrados, pero ahora también estamos ante otros cambios. ¿Cómo piensan ustedes que va a seguir, va a continuar? Una de las estrategias que nosotros promovíamos desde la virtualidad y también para adaptarla a la práctica era el uso de videos, justamente, algo muy similar de lo que estamos nosotros acá promoviendo, ¿no? El videos que se subían a las mismas aulas virtuales por parte de los estudiantes. Entonces ellos a veces explicaban algún tema de la materia, o para los mismos exámenes finales en nuestras materias promovíamos que nos manden videos a ver cómo ellos preparaban algún tema, y ese video se tenía en cuenta a la hora de colocar la nota en el examen final, ¿sí? Eso la verdad que fue bastante positivo, y dentro de las encuestas ellos lo valoraron positivamente. Exactamente, fue muy positivo. Después nosotros auspiciamos que desde las diferentes materias y los diferentes profesores acompañen a los estudiantes, sobre todo con el tema de la organización del estudio. ¿Por qué? Porque lo que más vemos, tanto en acompañamiento personalizado como en talleres, es que a los chicos les cuesta mucho la organización del tiempo. Entonces, ¿cómo organizar bien o plantear los organigramas de cada materia, ¿sí? Las primeras clases, promover a que haya un organigrama cuatrimestral, anual, con fechas, aunque sean tentativas, sí, exactamente, pero promover a que los chicos aprendan, ¿sí? Porque son nuevos hábitos, esto del estudio. Me imagino, vos en parte, digamos, de tu intervención hablabas, digamos, de el aprendizaje autónomo y de poder llevar adelante estas trayectorias en educación superior de manera, digamos, no diría solo completamente, pero sí, digamos, con capacidad, digamos, de poder resolverlos, por lo menos, digamos, desde la casa, pensando en pandemia. Me imagino que esto de enseñar el aprendizaje autónomo debe haber sido más complejo en pandemia a través de los medios virtuales. ¿Vos considerás que se complejizó un poco más o que en realidad se vinieron a repetir cosas que ya venían sucediendo, digamos? Yo creo que en algunos casos fue complejo porque los estudiantes en muchos casos necesitaban habilidades específicas para manejarse dentro del campus virtual del aula, ¿no? Porque había mucha falta de conocimiento sobre cómo se manejaban dentro del campus. Claro. Y más que todo, si había materias que no estaban muy organizadas dentro del campus, ¿no? Claro, fue todo un primer momento. Entonces, ¿cómo encontrar determinados contenidos dentro del campus o dentro de cada materia que por ahí ellos decían que estaban como desorganizados, ¿no? Y después esto de poder organizarse mejor, porque aunque ellos tenían determinadas clases o materias dentro de la virtualidad, por ahí el tiempo no es lo mismo, o a veces ellos, al no tener la obligatoriedad, sabemos el tiempo en un contexto que también fue complejo, porque tenían los hijos, tenían que hacer la comida. No, el espacio es re importante. Yo creo que nos va a llevar un tiempo todavía hasta poder adaptarnos y ver de qué forma volver a la presencialidad, y auspicio a que no se pierda tampoco todo lo que se aprendió, digamos, desde el manejo de la virtualidad, digamos, que cuando volvamos a las materias haya un intercambio, que esto es lo que se viene trabajando, creo que en todos los niveles educativos. Creo que aceleró un proceso que ya venía. Con respecto a las herramientas de TICS,
¿sí? Nosotros, nuestra materia, por ejemplo, alfabetización académica, ya venía siendo semipresencial. Claro. Como se presentaban trabajos escritos en computadora, nuestra materia estaba ya cargada, ¿no?, en el campus del instituto, y había mucho material que los chicos ya no presentaban en papel, sino que lo subían al aula. Digital. Yo Claro. creo que eso tenemos que seguir auspiciando, ¿no? La presencialidad sigue siendo importante, la seguimos peleando, pero todavía creo que va a haber mucho diálogo entre ambos espacios. Y podemos revalorizarla para estas cuestiones que realmente impliquen un intercambio, un crecimiento, y no para otras acciones que ya sabemos que se desarrollan igual o mejor desde la virtualidad, porque también eso ha quedado probado en algún sentido. Sí, así es que tal cual. Se puede pensar en eso. Y una preguntita más. Hablamos del estudiante estratégico. ¿Cuál sería ese estudiante? ¿Qué implica? ¿Qué pregunta? Todavía lo sabemos. Bueno, todos son estudiantes de estratégicas. Yo creo que como primer respuesta, entender que todos pueden serlo, ¿sí? Porque a veces es como que piensan que esto de mismo de también un estudiante que escribe o un estudiante escritor, ¿no? Claro. Nosotros lo que fomentamos es que... Un ajedrecista, un estudiante ajedrecista que se anticipa a la cursada, por ejemplo. Tal cual. Bueno, lo estratégico viene por ese lado. Yo a veces siempre les mostraba la imagen del ajedrez con esto de la estrategia, de prever situaciones, de anticiparse a los hechos. Esto es fundamental. ¿Por qué? Porque el estudiante que esté bien organizado, en tiempos, que cuente siempre con los materiales a mano. Nosotros fundamentalmente lo que les decimos a los chicos, tanto en acompañamiento, es que tienen que manejarse con los programas de las materias, tenerlos desde el día 1, ¿sí? Tienen que preparar los exámenes finales con el programa en mano. A veces parece que estas cuestiones nosotros los profesores ya lo sabemos, pero tenemos que repetirlo muchas veces a los chicos, especialmente en primer año, que no vienen con esta experiencia, no tienen por qué venir tampoco, ¿no? Son aprendizajes nuevos que nosotros como docentes debemos promover todo el tiempo. Y el estudiante estratégico tiene que manejar, por ejemplo, las correlatividades. Es un material fundamental. Y esto lo trabajamos en los talleres. Al poder tener su plan de correlatividades, cada estudiante por sí mismo va a ir planteando ese caminito que va a ir haciendo durante su trayecto académico. Porque a veces sucede, por ejemplo, no sé, te quedas libre en una materia o un trabajo práctico, pensabas que lo ibas a aprobar y no lo aprobaste. Y de repente te encontrás con que al año siguiente, por no tener esa materia, por no haberte anticipado, te quedás, no sé, con medio año sin cursar. Exactamente. Y esto se suma a que vamos formando equipos de compañeros, ¿no? Que es fundamental esto de lograr un vínculo entre diferentes grupos estudiantiles para acompañarnos en el estudio, acompañarnos en las materias. Pero no podemos tampoco compararnos, porque cada uno va a tener un ritmo de aprendizaje diferente, ¿sí? Tiempos diferentes en su misma vida, ¿no? En sus mismos tiempos. Y entonces cada uno va a ir sorteando, ¿no? ¿Cómo voy a ir haciendo ese camino? ¿Sí? Y esto también es diferente a lo que pasa en una escuela, en un secundario. Entonces son todas cosas nuevas, porque a veces les cuesta mucho desapegarse de esos vínculos cuando van haciendo materias distintas, porque empiezan a trabajar, porque tienen familia o algo así. Exacto. El estudiante estratégico es aquel que puede prevenir todas estas situaciones y el que puede anticiparse a estas situaciones, ¿no? Si me quedé libre, bueno, ¿qué hago en este caso? No importa, preparo la materia, asisto a consultas previamente con el mismo docente, vuelvo como a recursar la materia sin necesidad de ir a las clases nuevamente. Digo, yo a veces siempre le digo, bueno, vamos a pensar como que hay que recursar la materia cuando un alumno se queda en condición de libre. No es volver a asistir a la materia, es dedicarle un tiempo todos los días, ¿no? Semana a semana, prepararse en consulta con ese profesor, ¿no? Claro. Para poder asistir. Porque a veces lo que nos encontramos con los alumnos libres es que piensan que capaz que van a tener que estudiar al mismo tiempo una materia que como alumno regular. Y no es así. Y las consultas deben ser como obligatorias, aunque no lo sean en la materia, pensar desde el lugar, desde estudiante, me debo sentir obligado a ir a consulta, mantenerse en contacto con los compañeros, mantenerse en contacto con los docentes. Es una estrategia poder rendir libre, igual no es una cosa sencilla. No, exacto. Pero también el IFDC, que es un espacio pequeño, digamos relativamente, que conocemos a nuestros estudiantes, que nos conocemos los docentes, se da esta oportunidad de que haya un intercambio más fluido y poder facilitar estas trayectorias. Y es muy importante que en el instituto haya prácticamente casi todas las materias, menos las prácticas, se pueden hacer en condición de libre. Y esto es fundamental y esto hay que defenderlo mucho porque en muchas instituciones no es así. Y el estudiante que tiene familia y que trabaja puede de esa forma organizar mejor su tiempo para rendir una
una materia que si no le trabaría otras situaciones. Es una oportunidad. Exacto. Yo creo que poder hacer materias en condición de libre es más una oportunidad que algo que sería en contra, por fuera, aparte, ¿no?, de lo complejo que puede ser prepararse, ¿no? Tienen que estudiar, por supuesto. No, claro, después es como decíamos, hay que elaborar estrategias para poder rendir libre, porque si no, no, digo, en sí mismo. Yo tengo una pregunta. ¿En qué situaciones un estudiante o una estudiante puede y debe ir al área de acompañamiento a solicitar ayuda? Muy buena pregunta. Un estudiante que llegue a un momento donde se sienta solo, donde no se sienta acompañado, ya sea si es por algún profesor, por el equipo de compañeros, o porque se vio frente a alguna situación de que rindió varias veces un examen, en general vienen, y que no pueden aprobar. Y ellos sienten que agotaron todas las instancias de aprender ese contenido y no pudieron. Voy a volcar una cuestión personal acá en este podcast. Sí, Gaby, anda. Tengo un bloqueo, por ejemplo, emocional para rendir una materia. Tengo que ir al área de acompañamiento. También aparece cuando se encuentran bloqueados. Esté en tercero, vas cuarto a ser año. bienvenida. Tenemos muchos alumnos del acompañamiento que en general vienen, que son de tercero o cuarto, o que tienen unas materias que le traban la residencia. Sí. Claro. Esto es muy común, en general son la mayor cantidad de alumnos, parece que son de primero, pero en realidad la atención más personalizada lo hacemos con los estudiantes de los últimos años. Y las acciones como más en conjunto las hacemos con los chicos de los primeros años. Así que es fundamental. Bienvenida. Te esperamos. Te esperamos. Bueno, nada, un gusto, creo que queda muy, muy claro todo lo que hacen, quiénes son. Es una gran oportunidad, es como dice en realidad Luciana, es un espacio que se pelea y se modifica año a año porque tiene que reestructurarse en función de lo que se necesita y tiene profes que están siempre dispuestos a las nuevas necesidades. Total, esto de sí. la pandemia yo creo que nos ha implicado hacer talleres virtuales, algunos talleres o material, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con talleres de exámenes finales, nosotros lo armamos y lo cargamos en alfabetización académica que tenemos a todos los estudiantes de todos los profesorados, brindamos ese material. Hemos hecho talleres especialmente pedidos por profesores también, ¿sí? Uh-huh. Es decir, cuando hay profesores que se han encontrado con algún grupo, que han tenido alguna problemática con el grupo en general o con el año, hemos ido a una acción específica también. O sea, que estamos a consideración no solamente de los alumnos, sino también del equipo de docentes del instituto para acompañarlos, porque a veces sabemos que hay materias donde hay un solo profesor con mucha cantidad de alumnos y estamos también como para ayudarlos o acompañarlos en lo que necesitan. Tal vez podríamos decir que el espacio de acompañamiento estudiantil es un espacio de ejercicio de derechos, porque es un espacio que se busca voluntad y que implica también, digamos, es poder ejercer ese derecho a la permanencia dentro de la institución. Vos sabés que muchas veces nos preguntan cuando se les a veces no les aparece una materia, entonces no saben por qué no les aparece, y le digo, ¿se te pudo haber vencido? Y me dice, se me venció, y bueno, ahora la vuelvo a cursar. No, le digo, pedí una extensión frente a tu situación. Por ahí tenía una chica que había sido hace poquito mamá, entonces le digo, tu situación, has vivido toda una situación específica, le digo, en general esto se dan las extensiones. O sea, estamos en un instituto donde se promueve el uso de los derechos, digamos. Nosotros mismos buscamos que los chicos estén informados y que lo soliciten. Entonces también a veces solamente nos escriben para consultarnos alguna cuestión y a veces nosotros derivamos a la parte administrativa, porque a veces es una falta de desconocimiento, ¿no? Y bueno, estamos también para acompañar en esas pequeñas informaciones. Claro. Están para un montón de cosas. El espacio de acompañamiento. La verdad es que sí. Y bueno, especialmente pienso que el año que viene vamos a tener muchísimo trabajo desde este área porque va a ser un año de ajuste, de reencuentro, de una modalidad bimodal o no sabemos todavía qué nos toca, así es Qué incertidumbre. Sí, pero bueno, lo importante es haber empezado a trabajar y continuar haciéndolo, así es que agradecerte, Luciana. A ustedes, un placer. Y esperarlos a todos en estos espacios para poder que conozcan a nuestro FDC. Estás escuchando Cóndola. Elegí qué llevar a tus sentidos.